Buen día. Buenos días. ¿Dónde estamos, mi linda? Estamos en un lugar que es súper lindo, hermoso, en Costa Rica. Se llama Uvita, que tiene un lugar súper especial a donde les vamos a llevar. Sí, ya nos fuimos de Santa Teresa. En Santa Teresa, chicos, actualización, nos íbamos a quedar una noche en el camping y una noche en el hostel, que hasta eso le mostramos, pero después nos quedamos 2 noches extras en el hostel porque nos encantó la vibra que había, la comunidad ahí. Fuimos a surfear, la sorprendí a Ania, nuestro aniversario, la llevamos a surfear ahí con los chicos del hostel. ¿Qué te pareció? Hermoso, hermoso, me encantó mucho porque la verdad no esperaba y estuvimos en el lugar para surfear, que es mundialmente famoso para surfing. Y no surfeamos porque nos faltó tiempo, como mala organización, y dije, no, pero eso no puede ser. Pero al final me hiciste una sorpresa y yo estaba la más chocha, súper contenta y no. Y de hecho hice re bien. Sí, hizo re bien y entonces después nos quedamos un día más, alquilamos una tabla de surf, nos fuimos a surfear solos. Pero Santa Teresa la verdad que nos encantó, nos impresionó la cantidad de argentinos que hay, pero muy bonitos. 80% son argentinos. Sí, y ya dejamos Santa Teresa porque queríamos conocer también otros lugares, por eso vinimos a Uvita, que tiene una playa natural muy especial, muy rara, con forma de cola de ballena justamente. Ya le vamos a mostrar. Porque acá se pueden ver muchas ballenas, pero bueno, vamos a arrancar, va a ser un día hermoso, muy lindo, así que estamos contentos que estén acá con nosotros. Bienvenido a la playa Chamán. No me Chamán. pregunten por qué ese nombre, pero esa playa está perfecta para que si ustedes quieren aprender a surfear y son como que beginners, como que no saben nada, o vieron, viste, las olas más largas, bien tranquilas. Y lo mejor que estamos al frente de esa playa. Y Sí. un datazo. Acá donde caminamos, esto a la derecha, ¿ves? Muestra. Esto se llama el Parque Nacional. Y si quieres entrar acá, tienes que pagar $6 o $7 la entrada. Sí, lo que nos gusta acá de Costa Rica es que fíjense, no hay ningún hotel, no hay nada, está como muy virgen todo lo de acá. Es hermoso eso, o sea, es todo, para donde mires es todo verde y la playa, increíble. Bueno, y así arrancamos nuestra mañanita. Hay un rato Aniutka ya prepara el mate o el coco, mira que es. Podemos jugar un fútbol. Eso por si quedas acá como náufrago, le pones una cara y te lo haces como si fuera tu amigo. Miren qué belleza. Yo la verdad me siento como en un paraíso, porque esa mezcla de mar, esas palmeras que casi caigan en la arena, se ve súper hermosa. Y bueno, ya ahí a la izquierda podemos ver la cola de ballena. Lo más curioso que es el lugar único en el mundo con el tiempo más largo cuando vienen las ballenas. Hay como 2 periodos cuando vienen las ballenas. Primero es desde diciembre hasta abril, más o menos, ¿no? Más o menos, chicos. No me maten, por favor, si aún no resulta. Plus menos 2 meses. Y después desde junio o julio hasta noviembre. Y nosotros justo vinimos en mayo, o sea, cuando no hay ballenas. Pero bueno, no importa. Lo más loco es que están todos cerca de la cola de ballena. Y ese lugar es natural, como que nadie lo hizo artificial. Ya en un ratito le vamos a mostrar. Sí, lo interesante es que con la marea, o sea, ahora se ve, pero hace un rato no se veía nada porque estaba la marea alta y lo tapaba. Ahora se ve, pero en unas 5 o 6 horas la marea sube otra vez y tenés que estar atento porque te tenés que meter otra vez de vuelta para la playa porque el agua sube como 3 metros, me dijiste. Hasta 3 metros se sube el agua y encima esto puede ser peligroso. Claro. Si te quedas ahí. Entonces tenés que estar atento a la marea. Y recién nos dijeron, nos cruzamos con una pareja de Costa Rica que viven acá. Nos dijeron que ahí cerca de la punta cuando llegamos hay como una parte que hay como selva cerca antes del camino de Moisés, que él le dijo. Y nos dijo que ahí tengamos cuidado, porque dice ahora capaz que no, porque es de día y qué sé yo, pero un poquito más a la tardecita ahí en esa selva dice que por ahí se esconden algunos pillos. Entonces nos decían de que tengamos las cosas muy con nosotros, con cuidado. Sí, no dejar en la playa. No dejar a la playa. Pero es una recomendación que nos vienen dando en casi toda Costa Rica. No hemos visto nada raro, pero nos vienen dando esas recomendaciones en toda Costa Rica. Sé que pasa, porque donde sé que fuimos, ¿viste? Siempre nos decían eso. La gente de Costa Rica misma nos dice como que tengan cuidado, porque acá hay robos. Tienen que tener bien en cuenta eso y no dejar las cosas así sueltas. Sí, digo, nosotros no vimos nada raro, pero si ustedes vienen, o sea, tengan siempre lo que les decimos. No tener una burbuja
de pedo en mi pueblo. Ten atentos. Si van al agua, dejen las cosas que alguien se las mire. Pero igual yo creo que más la gente de Latinoamérica ya sabe eso y está mucho más cuidado con las cosas que, por ejemplo, de nosotros de Europa. Porque no estamos acostumbrados mucho a eso y los latinos sí ya saben como que tienen que tener cuidado, ver como que a la gente, mirar, viste, si todo está bien. Pasa cuando vamos al agua, nosotros vamos al agua, ya nada ahí tranquila, y yo nado 10 segundos y miro las cosas, a ver si están ahí, si no hay guerra. Sigo nadando 5 segundos, miro otra vez las cosas. Ahí llegamos, chicos, a la cola de ballena. De acá abajo no se puede notar tanto, pero bueno, acá tenés como por el medio, tenés allá una parte de la cola y la otra cola va por allá. Claro, es como una formación de la arena y de las rocas y se forma naturalmente una cola de ballena y es impresionante. Es loco, creer o reventar, porque encima acá se ven un montón de ballenas y tienen esto que, o sea, que es literalmente, si vos lo ves de arriba parece una cola de ballena. No sé si es una coincidencia o no. O las ballenas lo construyeron. Claro, también. Pero bueno, es un lugar súper icónico. Es un lugar súper icónico en toda Costa Rica. Si van a venir acá, tienen que visitarlo. Para mí es como una maravilla del mundo, se podría decir. Está re bonito. Y también otra info, si ustedes vienen por acá, no les podemos recomendar a qué hora tienen que venir. Porque esta marea cambia. Tienen que ver un mapita, unos horarios en el internet, en el tiempo real, a qué hora baja toda esa marea y a qué hora pueden ver. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos a las 8 de la mañana y ya podemos ver toda la cola de ballena perfectamente. Pero nos dijeron como que si quieren ver este efecto cuando agua deja este lugar, tienen que venir una hora antes. Así que bueno, ustedes pueden decidir cuándo venir, pero tienen que chequear eso en internet. Sí, y cuando se va la marea y cuando sube, porque ahora nosotros estamos yendo para el lado, para el fondo, digamos, y cuando ve que el agua empieza a subir, salí para el otro lado. Porque 3 metros ahí tenés que volver nadando, si no. Claro. Y bueno, esta cola de ballena está en el Parque Marino Ballena, Parque Nacional Marino Ballena. El costo es $7 por persona y ahí llegamos en la cola de ballena. Claramente de abajo no se ve nada, hay solamente un montón de piedras a la derecha, un montón de piedras a la izquierda, pero la toma perfecta es desde arriba. Y ahora les mostramos. Listo, esto fue todo. ¿Y la toma de arriba? Y de arriba. Ah, tengo que hacer otra vez movimiento con ganas, tengo que hacerlo. Y la toma perfecta es desde arriba. Bueno, ahí estuvimos relajando un poco acá en la, ¿cómo se llamaba? La cola de la ballena, ¿viste? Cola de ballena. Que está lindo, está bueno, es que es como interesante, como raro. ¿Cómo se formó ese? Pero nosotros para ir a la playa nos gusta más enfrente del camping donde estamos, que el agua está más tranquila y hay menos piedra. Así que vamos a ir ahí a relajarnos un poquito. Porque tenemos que buscar una sombra, porque acá no hay sombra, como pueden ver. Acá no hay sombra, el sol es muy fuerte. Y son las 8 de la mañana, ahora sí. Sí, no, acá ya está, ya olvídate. El sol es súper fuerte a esa hora, 7, 8 de la mañana. Pero lo mejor, que la temperatura de agua está buenísima para nadar. Todo el año es 27 grados, imagínate. No es fría, nunca es fría. Todo el año carnaval acá. Sí. Pura vida. De hecho, y también otro datazo. Me sorprendió que acá en Uvita hay un festival de música, de yoga, de este flow, ¿viste? De electrónica. De música electrónica y se festeja como 7 días. Se festeja normalmente en febrero, ya pasamos obviamente, pero lástima, a mí me gustaría ver. No, la próxima vez venimos en febrero a ver las ballenas y Claro. a hacer el ritual de 7 días. Si alguien ya fue, déjenos en los comentarios qué tal esa fiesta, ese ritual de 7 días. Para mí es raro, como una mezcla de espiritualidad, yoga, música electrónica. La temperatura de agua es impresionante. ¡Otra vez! Pero bueno, la temperatura de agua, la verdad, es impresionante. Y de encima con este calor está buenísimo. Me quedo acá.
Ahí volvimos al auto, queríamos ir a hacer las compras y tomar un cafecito por acá en el centro con el auto y no pudimos, se nos quedó sin batería, así que estamos cargando. Es raro porque no encontramos bien dónde se quedó sin batería, porque a la noche no estaban ni las luces prendidas, ni la heladera, ni el aire, ni nada, por eso nos pareció raro, pero bueno, por suerte acá tenemos un amigo de Suiza, tipazo, que nos ayudó y está cargando nuestra batería, así que ahora hay que esperar hasta que eso cargue. Miren lo que es eso, una mansión hermosa. Y mientras carga nosotros nos vamos a ir a hacer las compras, mi amorcito. Vamos a comprar algo fresco para tomar. Sí, son 9 de la mañana y ya tenemos hambre. Sí, no, y porque sed. Sí, sed, mucho sed porque hace mucho calorcito. Pero bueno, ¿ya mostraste nuestro auto? Sí, está ahí en proceso de cargarse. Claro, espero que va a ser todo bien. Sí. Así podemos recorrer toda costa. Miren chicos, acá donde nos estamos alojando también tienen estos para que... Casitas como barril de vino. Sí. Re loco. Buen día chicos, bienvenido al día 2. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó, mi amor? No, ayer bueno, que no podíamos arrancar el auto, entonces nos pusimos a ver cómo hacer para solucionarlo. Como le contamos acá, el amigo, el vecino de Suiza con su hermoso camper nos ayudó a cargar la batería y después lo tuve que dejar en marcha un tiempito para que suba la batería. Todo bien, nos fuimos a dormir y nos despertamos, arrancó la primera, así que estamos contentos. Pero sí, esperamos como unos cuantos 7 horas o todo el día. Casi todo el día, y encima se largó a llover fuerte, que acá le hice algunos videitos para usted. A mí me encanta ver la lluvia, me fui a ver la lluvia a la playa. Tengo miedo de tormentas y todo eso eléctrico, así que yo me quedé en la pieza. A mí me encantaba, entonces como que nos tomamos la tarde libre, uno se fue allá, el otro se quedó leyendo, tranquilo, y mientras tanto el auto cargaba la batería. Pero bueno, queríamos decir que ya está todo solucionado, batería cargada, ya no llueve, y hoy lo vamos a llevar a un lugar hermoso que se llama Parque Manuel Antonio, un parque súper famoso acá en Costa Rica, que dicen que está buenísimo. Vamos a ver qué tal. Sí, vamos a ver qué tal, pero tenemos un problema, nos quedamos sin yerba. Ah, pero alcanza para un mate, sí, ah, pero hay que listo, entonces no es un problema. El problema sería si no alcanza es para una ahora. Oportunidad. No, que ustedes saben, arrancar la mañanita así, manejando un rato y unos mates, no tiene precio. Encima acá hace tanto calor y humedad. Yo recién me duché y otra vez tengo calor. Pero bueno chicos, vamos al Parque Manuel Antonio, vengan con nosotros. Vamos. Me re gusta recorrer lugares con el camper, así con el minivan, me parece re copado. O sea, no para ir de acá, por ejemplo, hasta Estados Unidos con el auto, sino para ir a los lugares y alquilar ahí. Me parece re copado, me da mucha flexibilidad. Estamos tristes porque hoy es el último día con nuestro camper. Sí, la verdad es que muy triste. No, porque con el auto pudimos recorrer tantos lugares y ser tan flexibles que como nunca, y es espectacular, porque siempre teníamos que, buscar el colectivo, el tren, el taxi, porque en muchos lugares no hay otras opciones como taxi, así que bueno, con el auto es espectacular. Sí, hemos hablado con gente que se movía con transporte público, que nos dijeron que es barato, que eso es la ventaja, pero por ahí son malas las conexiones, tenés que hacer como 6 cambios para llegar de San José a algún lugar copado, y con esto te despreocupás, digamos. Claro, te olvidas. Lo único que yo me di cuenta es que nosotros alquilamos este van en Costa Rica aproximadamente una semana, así, y nosotros nos quedamos obviamente en los campings, esos lugares, o al frente de la playa, y yo, por ejemplo, no estoy acostumbrada, pero hizo tanto calor en Costa Rica, y auto se calienta también bastante rápido porque todo es metal, y adentro hizo bastante calor, y no pudimos usar este aire acondicionado, porque si no, auto no va a tener batería, como pasó justo ayer, aunque ayer no usamos aire, por eso como que es complicado, pero me gustó como hicimos una vez en la playa, abrimos todo, y ahí sí entraba un poquito de aire. Lo que pasa en los campings es que no entra mucho aire, así que hace mucho calor, pero igual, la verdad es lindo. Bueno, sí. Camina. Rico, rico, rico. Y como dice mi coro que sigue ahí. Escucha mi salsa buena, abre la ventana. Escucha. Ahí ya llegamos al Parque Manuel Antonio. Ahora vamos a buscar a nuestro guía. Nosotros contratamos con Get Your Guide, una aplicación. Ahí contratamos a nuestro guía, a ver que nos muestre un poco el parque. Fíjense,
ya que arrancan a vender las cosas de los perezosos, de los monos. Así que nada, ahí ya estamos yendo al encuentro con el guía y les contamos qué tal. Dejamos el auto parqueado acá cerquita y nos cobraron 5.000 colones por todo el día. Así que nos parecía bien, o sea, es un poco caro, pero todo el día ahí con alguien que lo mira. Ahí encontramos al guía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, Alan, para servirles. Alan. ¿Ustedes de dónde vienen? De Ucrania. De Ucrania. Sí. ¿Hablan español o hablan Sí, inglés? español. Ambas. Claro, ahí. Pégale usted. ¿Lo ves? Three fingers. Opa, se movió. ¿Vio? Se movió. Sabe los trucos. A ver, otra vez, hacelo. Ah, otra vez se movió. Qué lindo corrito. Bueno chicos, hasta ahí estuvimos recorriendo el Parque Manuel Antonio. Vimos que también tienen la playita que está linda, pero nosotros nos vamos a ir a comer algo afuera y ya nos vamos a ir con la minivan a disfrutar nuestra última noche con la minivan. Sí, qué Alguna playita linda y buscar un buen lugar, un buen spot, porque nos dijeron que acá afuera puede ser medio peligroso para los turistas. Como que la gente sabe que hay muchos turistas y aprovechan. Claro, lástima, pero bueno, igual el parque vale totalmente la pena. Es el segundo parque más grande de toda Latinoamérica después de Machu Picchu, así que le recomendamos visitar porque flora y fauna acá es Sí. increíble. Y podemos ir más tempranito para ver más cosas y aprovechar más, o sea, porque cierran a las 4 de la tarde acá el parque. Entonces nosotros no queremos, pues entre que comemos algo y nos vamos a la playa, ya tenemos que salir todo sucio, así que dijimos, vamos directamente a una playa más linda y hacemos más tranquila. Así que nos vemos ahí en un ratito. Bueno chicos, ahí llegamos a nuestro nuevo camping. ¿Dónde estamos? Cerca de Jaco. Estamos cerca de Jaco, ni idea cómo se llama el lugar. Encontramos algo en la aplicación de iOverlander donde la gente dice dónde mejor quedarse. Es un camping súper lindo, muchos mangos, peritos, hermoso. Y lo mejor es que estamos al frente de la playa. Sí, ahí está el agua y allá está el auto. Impresionante. Buen día, mi amor. Buen día. Arrancando el día con una duchita acá en el camper. Mirá qué vista que tengo, increíble. Acá estamos arrancando nuestro día. Miren, la vida en camper es así. Si querés escucharte, acá tenemos Por favor. duchas, tenemos todo. Hoy es nuestro último día con ese hermoso camper. Tenemos que decir chao a ese hermoso auto. La verdad es que fue increíble. Le decimos chao a nuestra querida minivan que nos acompañó durante todo este tiempo. Hermosa, la verdad. Y miren, tienen diferentes estilos. Así. O este Suzuki la neta piola. Hay varios, pero eso se hace la cama arriba. Ese también. Este ya está adentro, por eso no gustaba. Pero bueno, chao. Y así terminaba nuestro viaje por Costa Rica, un país que nos sorprendió muchísimo, no solo por sus paisajes increíbles, sino también por la calidez de su gente. Nos llevamos recuerdos hermosos, aventuras inolvidables y la sensación de que este lugar tiene algo súper especial. Sabemos que tarde o temprano vamos a volver a este hermoso país. Hasta luego, Costa Rica. Pura vida.